Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más de Wilson Doria W. Recuerden muy especialmente suscribirse a mi canal. También los invito a que me sigan en mis redes sociales como Wilson Doria W en Twitter, Instagram y Facebook. Una invitación muy especial a que le den me gusta a la fanpage en Facebook, Generando Opinión Urabá, para llevarle precisamente opinión alternativa. En el día de hoy vamos a hablar sobre la posición que ha tomado el presidente Iván Duque y su equipo de gobierno como el Centro Democrático con la nueva reforma tributaria que nos van a poner a pagar. Vamos a ver lo que decía tanto el presidente Iván Duque como su partido político, el Centro Democrático, en una pasada reforma tributaria que estaba impulsando el gobierno del señor Juan Manuel Santos en su momento, cuando era presidente. Vamos a ver lo que decían entonces tanto el presidente como el Centro Democrático. El aumento del salario mínimo, justo cuando la confianza del consumidor se deteriora y cuando la economía se desacelera. No se les ocurrió ni siquiera pensar en hacerlo gradual, escalonado, y tampoco se les ocurrió introducir mecanismos para corregir esa afectación a los más pobres. ¿Y qué va a tener ese aumento del IVA? Un aumento del 18%, ni más ni menos que los electrodomésticos. Van a afectar el acceso de la clase media y los hogares más vulnerables a ciertos productos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Pero para darles otro ejemplo, va a tener ese mismo aumento lo que son productos para el aseo personal, algo que todas las personas necesitan y que claramente afecta el bolsillo de los más vulnerables. Pero también los productos de necesidades para el hogar, los productos de limpieza para el hogar. Y fuera de eso, le van a aumentar lo mismo al software, detonando más piratería en el país cuando ya la piratería tiene cifras escalofriantes. También van a subirle ese impuesto a los teléfonos inteligentes que valen más de 650,000 pesos, que muchas personas terminan pagando a cuotas, y eso va a dificultar también el acceso de muchísimas familias de clase media a esas herramientas. Van a subirle el IVA al 19% para los computadores que valgan más de 1.000.000 de pesos. Todo aquel que quiera acceder a mejor tecnología en la clase media va a tener que pagar ese IVA. Eso no tiene sentido. Y la verdad, la propuesta que nos ha traído el gobierno le dice muy poco a los colombianos. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Reflexionemos sobre si esa propuesta del IVA es la indicada. Soy el senador Iván Duque y hoy les he hablado del primer gran impuesto que se toca con la reforma tributaria. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Yo creo que un IVA del 19% le hace daño al bolsillo de los colombianos, es absolutamente regresivo, como señalábamos esta mañana. El IVA le golpea 6,8 veces más fuerte a los sectores de ingresos más bajos que a los sectores de ingresos más altos. Para un sector de ingreso bajo puede representar casi un 3% de su ingreso. ¿Qué artículos van a tener un IVA del 19%? ¿Qué bienes, qué servicios? Importante que todos reflexionemos sobre ello. Los artículos de aseo personal, los artículos de aseo para el hogar, los electrodomésticos, el vestuario. En una economía que además sigue siendo informal en su gran mayoría. Va a generar más incentivos a esa informalidad y va a tener efectos regresivos en las familias de más bajo ingreso y en la clase media emergente, sin tener ningún mecanismo para contener esa regresividad. Fácilmente la mitad del ingreso de un trabajador colombiano, la mitad de la capacidad de gasto y de compra de una familia colombiana termina en manos del gobierno nacional por la vía de impuestos indirectos más los impuestos directos. Y no es justo que el gobierno simplemente
recurra a los mismos mecanismos de subirles siempre los impuestos a las mismas personas, sobrecargándolos al punto de la asfixia que viven hoy los hogares y los trabajadores colombianos. Debo anunciar de manera enfática que el Centro Democrático no apoya el aumento al 19% del IVA ni el aumento del impuesto al consumo. Muchas gracias. Como lo acaban de ver ustedes, tanto el presidente como el partido de gobierno del Centro Democrático en su momento denigraban y despotricaban de la reforma tributaria que estaba haciendo el presidente Juan Manuel Santos, que también fue un fiasco para Colombia porque fue una reforma tributaria totalmente regresiva. No le trajo ningún avance económico a nuestra nación y lo que hizo fue hundirnos más en el abismo económico. Ahora, el presidente Iván Duque, esta que va a presentar después de Semana Santa, sería la segunda reforma tributaria que haría en su gobierno y posiblemente vendrá más porque le quedan 2 años de gobierno al señor Iván Duque. Precisamente veían ustedes en el video cómo decían en su momento que la reforma tributaria que presentaba el señor Juan Manuel Santos era una reforma tributaria regresiva, porque aumentaba la base gravable de algunos productos de la canasta familiar y no le daba la importancia económica que necesitaba el país en su momento, porque perjudicaba precisamente a la clase más pobre económicamente y a la clase media colombiana. Pues bien, en este momento están proponiendo el señor Iván Duque y su partido de gobierno una reforma tributaria aún más regresiva, más agresiva para los sectores más vulnerables, es decir, los sectores más pobres económicamente de nuestra nación, y para la clase media que ha venido despegando un poquito, porque recuerden que tanto el gobierno de Iván Duque como el partido se opusieron a un artículo que le daba la posibilidad, que propusieron algunos alternativos y otros señores, para que precisamente el gobierno auxiliara a la gente más pobre y a la clase media empresarial. Entonces hoy proponen ellos, dizque para salvar a Colombia de la hecatombe, pero resulta que se gastaron 15 billones de pesos comprando aviones de guerra en un país que ya viene saliendo un poquito, ha mermado un poquito la guerra, pero todavía seguimos con algunos grupos. Resulta que el señor presidente se le da por comprar aviones de guerras con un total de 15 billones de pesos. Esa es la plata que van a recuperar ellos en esta reforma tributaria, porque van a recuperar alrededor de 25 billones de pesos. Supuestamente ellos dicen que para sostener los programas sociales. Mentira, ¿cuál programas sociales? Sí, la supuesta devolución del IVA es un engaño para Colombia. Los auxilios que les dan tanto a los viejitos como a los jóvenes en acción y todo eso, eso es una miserableza. Con eso no alcanzan a comprarse ni siquiera una muda de ropa. Entonces es una total mentira que esta reforma tributaria sea para precisamente sostener eso y algunas otras cosas. Lo más grave de esta reforma tributaria, señores y señores, es que el señor Iván Duque pretende gravar la canasta familiar, productos esenciales como los huevos, la carne, el arroz, los frijoles, las harinas, imagínense ustedes, el papel higiénico, las toallas higiénicas. ¿Cuándo se ha visto eso en un país medianamente democrático? Estamos, señores, viendo lo peor de un gobierno y su equipo de gobierno y su equipo y su partido político. Vemos que son demasiados agresivos con las clases menos desfavorecidas y la clase media colombiana, porque siguen manteniendo las exenciones a los más poderosos. No estamos diciendo que les quiten las empresas y que los expropien, no señor, pero que paguen los impuestos que tienen que pagar. Es decir, el impuesto a la renta, el impuesto a las tierras improductivas y el impuesto a los dividendos, porque son una miserableza lo que le pagan estas grandes empresas a Colombia. Mientras ellos ganan mucho dinero, lo que le pagan a Colombia es una miserableza. Entonces fíjense ustedes que en estos momentos el gobierno y su equipo del Centro Democrático pretenden
llevar a cabo esta reforma tributaria, que será aún más regresiva, porque en estos momentos en los hogares de Colombia muchas familias no tienen con qué comprar una canasta de huevo, precisamente no por la pandemia, porque antes de la pandemia ya veníamos económicamente mal, por las malas administraciones que han tenido los gobiernos corruptos y miserables que nos han gobernado. El presidente Iván Duque terminó de ahondar esa crisis. Entonces, medio estábamos saliendo de la crisis y resulta que el presidente Iván Duque se le ocurre clavar al IVA a la canasta familiar, que es inalcanzable para millones de hogares en Colombia. Imagínense, si en estos momentos el 65% de los hogares colombianos es pobre monetariamente, ¿sí? Las empresas medianas y pequeñas que venían surgiendo se fueron a pique precisamente por la pandemia y porque el gobierno no los ayudó, no los auxilió. Y ahora aún ahondan la situación, porque si antes de la reforma no tienen muchos hogares colombianos, viven en la miseria, viven en la indigencia, en la pobreza extrema, y no tienen con qué comprar una canasta de huevo. Imagínense con el IVA para la canasta de huevo. O sea, si no tenían para comprar 2 huevos, poniéndole el IVA lo van a tener para comprar si quieren medio huevo. Es decir, se van a morir de mísera hambre los hogares en Colombia. Señor presidente, reflexione y no sea miserable con los colombianos. Le hago un llamado al pueblo colombiano a que salga a las calles a manifestarse en contra de esta reforma tributaria desde la Colombia profunda. Así que, colombianos, los esperamos en las calles, y recuerden que soy Wilson Doria W, y los invito a que se suscriban a mi canal y que también lo compartan por las redes sociales, y los invito muy especialmente a que me sigan en Facebook, Twitter e Instagram como Wilson Doria W, y una invitación especial a que le den me gusta y sigan a la página en Facebook Generando Opinión Urabá, precisamente para llevar hasta sus hogares información alternativa que permita estar informado. Hasta un próximo video y los quiero mucho.